En algunos diarios es tapa. ¿De qué estamos hablando? De la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque hoy a las 17 horas Marco Cittadini vuelve a la escena pública. Habla por primera vez después del atentado en un acto masivo. Efectivamente, como vos lo decís, tuvo un par de apariciones, una lógica por su actividad en el Senado. Ustedes saben, la presidenta del Senado no es parte del cuerpo, con lo cual no habla. Solo preside la sesión. Y luego ese encuentro que se difundió en las propias redes de Cristina Fernández con los curas y monjas de Opción por los Pobres, los curas villeros, estuvo allí en un encuentro, también en el Senado. O sea, es la primera vez también que lo hace fuera del Senado públicamente, después del intento de asesinato. Va a estar hoy a las 5 de la tarde participando del plenario de delegados de la UOM en Pilar. Abel Furlan, secretario general de la UOM, es un hombre muy cercano al kirchnerismo, el que desbancó a Antonio Caló después de tantos años, y se da en un contexto muy especial este discurso de Cristina o esta participación de la vicepresidenta de la Nación. ¿Por qué? Porque ayer la UOM exigió la reapertura de paritarias, exigiendo un 46% de recomposición, lo que sería en el año un 111%. Es una paritaria complicada. Que Cristina reaparezca en ese marco, en ese escenario, es todo un dato. Hay mucha, como siempre, cada vez que va a hablar la vicepresidenta de la Nación, mucha pregunta acerca de qué va a hablar. Y tenga uno un dato o no lo tenga, es más o menos previsible la vicepresidenta de la Nación, porque viene desde hace bastante tiempo sosteniendo una línea en su discurso. Si uno va viendo los discursos de los últimos 2 años, hay allí una línea vinculada a lo económico, vinculada a la economía bimonetaria, de la que habla mucho, vinculada a la inflación. Y si lo hace en un contexto de exigencia de reapertura de paritarias, imagínate vos de qué va a hablar. Es un cierre de delegados y ya por lo que se sabe, en Pilar estará repleto. Y uno no puede dejar de lado toda la semana y relacionarlo con lo judicial. Porque la vicepresidenta hablará por primera vez en un acto masivo en la semana que la Sala 1 de la Cámara Federal, Bertuzzi, Bruglia y Llorens, liberaron a los integrantes de Revolución Federal. Cuando ayer conocíamos además el fallo del juez, ¿no? Del procesamiento para ellos. Sí, efectivamente. Y algo más, además, que sucedió el lunes, porque esto que vos contás sucedió el martes. Lo que sucedió el lunes fue que presionaron a la jueza Capuchetti, la que sí investiga, porque esto es lo que investiga Martínez de Giorgi, que como bien decías, fueron procesados, pero liberados y luego procesados. Pero en el caso de la jueza Capuchetti, hubo una presión muy fuerte el lunes para que eleven a juicio oral la causa, o sea, que cierren la instrucción, en un momento en el que hay muy pocas personas implicadas, 3 detenidos, una persona implicada que fue liberada, y no mucho más que eso. Bueno, es por eso que desde la política lo que se está diciendo es, lo que se busca es terminar con la investigación. En un rato igual vamos a compartir algunas cuestiones vinculadas al procesamiento, pero lo cierto es que en ese marco, en ese contexto, es que reaparece públicamente en un acto masivo, como ustedes bien decían, Cristina Kirchner. ¿Será el único acto en noviembre? Probablemente no, probablemente no. Mañana hay encuentro del PJ bonaerense y probablemente se defina alguna otra aparición pública de Cristina Kirchner. Incluso en este mes de noviembre, recordemos, es el mes del Día de la Militancia, 17 de noviembre. Yo creo que sin dudas, y teniendo en cuenta estos 2 episodios que estamos hablando de la Cámara, estas 2 decisiones, por un lado lo de juicio que todavía no se confirmó, pero que era una intención de la Cámara elevar a juicio, y por el otro lado la liberación, va a hacer que gran parte del discurso esté referido a la justicia, porque no nos sorprendería, porque Cristina se refirió a la justicia en un montón de oportunidades. De hecho, una reforma judicial era uno de los primeros objetivos también de ella, incluso como presidenta. Entonces digo, no nos sorprendería, y ahora teniendo en cuenta estas cuestiones y hablar de la complicidad de la justicia, ¿no? De los vínculos con la política, sobre todo con los sectores opositores. Esta semana hubo 2 señales del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, en ese mismo sentido. El primero fue ese hilo de Twitter, ¿no? Que yo creo que los 2 tienen como objetivo enmarcar la participación de Cristina Kirchner. El hilo de Twitter en el que se refería justamente a estas presiones, a esta actuación de los 3 jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal. Y por otro lado, también el encuentro ayer en Tecnópolis con intendentes del conurbano. Como para decir, bueno, aquí estamos, estamos todos en la misma línea, en la misma sintonía, incluso en la misma zona.